Buen día, querida familia, Shabbat Shalom para todos nuevamente. Pensábamos que ya estábamos al aire, pero tuvimos un inconveniente y no se estaba grabando la transmisión, pero esperemos que ya puedan estar viéndonos. Así que si usted ya nos está viendo, pues les agradeceríamos puedan comentarnos. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde cada semana el Eterno Dios nos permite compartir con ustedes la porción correspondiente a la parashá semanal. Así que bueno, ya esta semana nos encontramos en la enseñanza número 14, la cual se titula Vaerá y su significado es y me mostré. Esta enseñanza la encontramos en el libro de Éxodo, desde el capítulo desde el capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, verso 35. Así que bueno, en esta enseñanza vamos a continuar viendo todo lo que el Eterno le habla al pueblo de Israel, lo que el Eterno está haciendo con Moisés, todo el proceso en el cual él también está involucrado. Y bueno, vamos a ver en esta enseñanza, recordando un poco también que la semana anterior el Eterno le da una palabra a Moisés y vimos las excusas que en ese momento pudieron surgir en la vida de él. Sin embargo, pues ya vemos que en esta enseñanza Moisés está encaminado en lo que el Eterno Dios quiere hacer con su pueblo. Y en esta enseñanza vamos a ver varias de las plagas que vienen en contra de Faraón, en contra de Egipto, por causa de no dejar ir al pueblo de Israel. Así que vamos a estar muy atentos. Les invitamos a que ustedes puedan tomar en este momento sus apuntes, que puedan tomar su Biblia y que puedan compartir con nosotros este precioso tiempo donde cada semana pues nosotros disponemos nuestro corazón para que el Eterno pueda instruirnos y pueda enseñarnos aún más de su palabra. Shabbat Shalom, así es. Como dice mi esposa, pensábamos que ya estaba transmitiéndose, pero bueno, aquí estamos. Menciono nuevamente sobre el contexto en el cual el Eterno Dios nos trae esta enseñanza esta semana, no solo para entender la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino también para que podamos también afirmarnos más en este tiempo profético en el cual estamos, que el Eterno también saca a su pueblo de Egipto, saca a su pueblo del sistema del mundo, saca a su pueblo del sistema babilónico y trae juicio contra las tinieblas. También mencionaba que los quiero invitar, mejor dicho, a que también puedan ver la enseñanza que transmitió el apóstol Carlos Soto el día de ayer por su página. Los invito a verlo porque también nos trae una importante ubicación en relación al tiempo del Eterno Dios para su pueblo, así como una plataforma que el Eterno levanta para traer juicio en contra de las tinieblas y poder entender mucho más en el tiempo en el cual estamos. Bien, en base a este contexto también es la enseñanza de esta semana, el juicio en contra del enemigo, pero también la liberación de su pueblo. El revelarse el Eterno Dios a su pueblo, el encuentro y la identificación que el pueblo tiene con el Eterno Dios, aún en medio de las tareas pesadas de Egipto, en medio de la aflicción de espíritu que dice la porción que ellos tenían en este tiempo, en este tiempo de Moisés y Aarón hablando con el faraón. Y esto trae entonces que el pueblo pueda conocer la mano poderosa del Eterno Dios, el Eterno aprovechar para demostrar su poder en medio de Faraón sobre las tinieblas, pero también sobre las naciones conocidas. Esto no quedó oculto, esto no fue solo para ellos. Las naciones en el mundo se enteraron de la aflicción que vino sobre la mayor potencia del mundo en aquel tiempo, Egipto, en la riqueza que Egipto tenía y el estado en el cual vino a estar luego del juicio del Eterno Dios sobre ellos.
y las naciones lo conocieron. De hecho tuvieron temor. Más adelante lo vamos a ver cómo hubo temor de las naciones sobre Israel por conocer que el eterno Dios estaba con ellos. Y esto es muy importante también para nosotros, porque el eterno Dios está con nosotros. El Padre eterno tiene su mano, nos tiene en su mano, guardándonos, protegiéndonos, pero también libertándonos de nuestros enemigos, humillando a nuestros enemigos, avergonzando a los que se levantan en nuestra contra, las tinieblas, el sistema babilónico. En base a esto, entonces, la porción número 14, y me mostré, Éxodo 6:2 al 9:35. Iniciamos entonces los episodios que van a estar hablándonos esta semana. Es donde el Eterno reafirma la salida de los hijos de Israel. Se detalla el linaje de Rubén, Simeón y Leví. Luego el Eterno envía a Moisés y Aarón a hablar con Faraón, a demostrar y dar la sentencia sobre él y toda su casa. Luego de esto, entonces, vamos a empezar a ver la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, hasta llegar a la plaga de granizo, o al juicio con granizo, que lo vamos a estar hablando más específicamente. Vamos a llegar hasta la séptima plaga en esta porción, para entrar en las siguientes, en la porción de número 15. Bien, iniciamos entonces con el capítulo 6. La porción anterior finalizaba el eterno Dios diciéndole a Moisés: ya vas a ver la mano, ya vas a ver el juicio que voy a traer en contra de Faraón, cómo los voy a sacar, las grandes señales que voy a hacer. Inicia entonces en el versículo 2, y dice: y habló el Eterno a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé, o esas 4 letras, no me di a conocer a ellos. Y aquí voy a mencionar en relación a esto. Él le dice: yo soy Yod Hei Bat Hei, el tetragramatón, el nombre del eterno Dios, que no tiene vocales. La pronunciación el Eterno se la dio correctamente a Moisés, y aquí voy a profundizar un poco. El Eterno le da a conocer su nombre a Moisés para que Moisés lo dé a conocer a su pueblo. Él dice: yo no me di a conocer a ellos con ese nombre, yo solo me di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Y así esa pronunciación o ese nombre pasó a los hijos de Israel en Egipto. El Shaddai significa el Dios poderoso, todo suficiente. Ellos lo conocían de esta forma por la enseñanza de sus padres, pero no con su nombre Yod Hei Bat Hei, el tetragramatón, que de hecho nos habla de misericordia, de él como el misericordioso redentor. El nombre del eterno Dios da un atributo de misericordia, a diferencia de Elohim, cuando se refieren al eterno con Elohim, que hace referencia a un juez o a traer juicio. Entonces hay atributos que nos hablan del nombre del eterno, así como los nombres que se les han dado de acuerdo a lo que el eterno Dios ha traído en su pueblo, o lo que ha hecho para su pueblo. Entonces, en este caso específicamente, su nombre, el tetragramatón, nos habla de un atributo de misericordia, cuando Elohim nos habla un atributo de juicio, de él como juez. Entonces, él mismo le dice a Moisés: yo no me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob con este nombre, sino que te lo doy a ti para que se lo enseñe a su pueblo, para que se lo dé a conocer. Este nombre no tenía vocales, sin embargo sí conocían la pronunciación. El pueblo conoció a partir de acá hasta cuando fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo conocía el nombre, pero al ser llevados cautivos a Babilonia, ellos lo reservaron, lo guardaron para que las naciones paganas, en este caso Babilonia y otras,
no lo conocieran y no lo pronunciaran, profanando así el nombre del eterno Dios. Sin embargo, entonces este nombre se desapareció, supuestamente el nombre ya no lo sabían pronunciar, y en base a eso también cuando se leía la Torá, el nombre del Eterno pasó a pronunciarse de acuerdo al atributo que el eterno Dios mostró en ese momento o la circunstancia que estaban pasando y viviendo, como el Shaddai, por ejemplo, el Dios todopoderoso, todo suficiente. También, en base a esto, entonces, al pasar las generaciones, supuestamente se olvida la pronunciación del nombre del eterno Dios, y al llegar antes del tiempo del Mesías, el nombre es traducido entonces por un grupo de judíos helenizados, mejor dicho, y ellos traducen el nombre pasó en varias traducciones el nombre del Eterno, se le colocaron vocales para pronunciarse, para hallar una pronunciación del nombre, pasando por algunas traducciones a través de los años, algunas asimilaciones a través de los años. Voy rápido en este punto para no quedarme ahí, llegando al nombre Jehová, que Jehová no es el nombre original del eterno Dios, no es el nombre del Eterno, más bien es una traducción errónea, y llegó hasta la Biblia Reina Valera, hasta otras Biblias, utilizándose de esa forma el nombre Jehová y popularizándose a través del tiempo entre el pueblo del eterno Dios, siendo este nombre equivocado, errado. Bendito es el eterno Dios, porque hasta ahora, hasta este tiempo, no estoy diciendo hoy, no estoy diciendo ayer, en este tiempo, dentro de su proceso de sacar a su pueblo de Egipto, en el cual nos ha introducido, nos da a conocer esto, nos revela esto, y ahora ya nosotros no utilizamos el nombre Jehová, porque no es el nombre del eterno Dios. Y asimismo, o algo similar pasó con el nombre del Mesías, nombrado así como Jesús, pero que su nombre no es Jesús. Fue el paso de las traducciones que nos llegó este nombre hasta las Biblias, pero su nombre más correcto es Yeshua, que significa salvación, y Jesús hace referencia a hijo de Zeus también. Entonces, así como el eterno Dios nos da a conocer el nombre de su hijo Yeshua, el Señor, el Salvador, así también será revelado a plenitud su nombre correctamente a nuestras vidas. Y él dice, y Yeshua dijo que a sus discípulos le dio a conocer su nombre, les dio a conocer el nombre del eterno Dios. Ellos no lo conocían porque no eran de la clase sacerdotal, y él les da a conocer el nombre del Padre. Así como Yeshua les dio a conocer el nombre del Padre a su pueblo, así entonces Moisés les da a conocer el nombre del Eterno. Entonces aquí también tenemos una referencia, una tipología de Moisés como el Salvador para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Bien, pasado esto, entonces el Eterno le habla a Moisés, les dice que también establecí con ellos mi pacto. Les recuerda a través de Moisés a su pueblo lo que él hizo con sus padres, o con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. También establecí con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinación, en la cual moraron, para que ellos supiesen que Egipto no era su tierra, no era su casa, no era el lugar de su habitación, solo fueron llevados ahí temporalmente. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de los egipcios, de que los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál pacto? Y aquí nos da a conocer el Eterno a través de Moisés, para Israel, para su pueblo, pero también para nosotros hoy. ¿Por qué lo digo para nosotros hoy? Porque en el pueblo del eterno Dios se ha dicho, la Torá ya no está vigente, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces todo lo que está en el Antiguo Testamento es solo histórico, es solo un recuerdo, es solo para que medio sepamos de lo que es. Pero lo que sí vale es el Nuevo Testamento, es Jesucristo, es su obra redentora. Cuando no es así,
cuando no es así. Es sumamente importante toda la Torá del eterno Dios, toda la palabra del eterno Dios, al mismo nivel toda la palabra, solo que en el primer pacto nos habla de todo esto, y en el pacto renovado nos habla de la venida del Mesías, de su obra de redención, sí, pero también como el personaje principal de toda esta historia. Entonces, en este punto conocemos cuáles son nuestros orígenes, cuáles son las promesas del eterno Dios, cuáles son sus pactos con nosotros, y no solamente la obra de redención del Mesías, porque su obra de redención es para que nosotros podamos tener acceso a estos pactos, a estas promesas. Y debido a esto es que es necesario estudiarlas, aprendérnoslas, conocerlas, para saber por qué Yeshua murió, por qué resucitó, por qué Él hizo esto. Si leemos el libro más de la mitad, si abrimos el libro a más de la mitad de la historia, no vamos a conocer todo el contexto, no vamos a conocer todos los personajes involucrados, no vamos a conocer las razones del por qué se hace algún sacrificio, algún hecho, alguna obra. Por esto debemos estudiarlo desde el principio, completo, todo, y entender todo el plan del eterno Dios para su pueblo. Hoy en día entonces podemos conocer y se nos revelan estas promesas con nosotros, su pueblo. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Solo en este versículo el Eterno ya nos da 3 promesas, nos revela este proceso de salvación para su pueblo. En resumidas cuentas, lo que Él está trayendo sobre ellos es salvación, sacándolos de las cargas pesadas de Egipto, es decir, sacándolos de esa condición en la cual están sumidos en el mundo. Es decir, hoy día Él también nos saca del mundo y nos libra de lo que el mundo ha introducido sobre nuestras vidas, en lo cual el mundo nos esclavizó, para redimirnos con brazo extendido y con grandes juicios en contra de nuestros enemigos. La redención entonces implica una identidad, nos da una identidad al redimirnos. Ya voy a explicar un poquito más. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, o su nombre, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo el Eterno. Entonces, dentro de estas palabras que Moisés da a conocer a los hijos de Israel ya en Egipto, viene un proceso de salvación sobre sus vidas, aún en medio de las circunstancias en las cuales ellos estaban con grande tribulación, por decirlo de esta forma, por la opresión de la nación, por la opresión de Egipto. El Eterno trae estas promesas. Hoy en día nosotros también somos sacados de las tinieblas, somos sacados de Babilonia, somos sacados del mundo para conocer sus promesas. Pero hay algo interesante y hay algo importante en este contexto en el cual nosotros vivimos, que hemos salido del mundo, pero en muchas ocasiones ese pueblo del eterno Dios que ha salido del mundo ha sido introducido en religiones, ha sido introducido en sistemas de error establecidos por las tinieblas, o que las tinieblas influenciaron sobre el pueblo de Dios, trayendo doctrinas, trayendo dogmas, trayendo mandamientos de hombres, que lo que han hecho es oprimir más al pueblo en una religión, ya no en las costumbres del mundo, sino ahora en una religión. Entonces el eterno Dios también nos abre los ojos para sacarnos de esa condición, y Él dice proclama: sal de en medio de ella, pueblo mío, del sistema babilónico que no solo está en el mundo, sino que también
se ha mezclado en cierta parte del pueblo del eterno Dios. Él va a hacer grandes juicios, va a extender su brazo en este tiempo. Por eso les invito nuevamente a ver la enseñanza del apóstol Carlos Soto para que también podamos ubicarnos un poco más. Y lo va a hacer necesariamente, así lo va a cumplir. El eterno Dios entonces proclama estas palabras con su pueblo: los sacaré, los libertaré, los redimiré, ahora son mi pueblo, ahora van a ser de mi preciada posesión, para llevarlos, para introducirlos en la tierra que juré a sus padres que él les daría. Entonces veamos el cumplimiento de estas palabras. Y estas palabras, estas promesas se tomaron a través de también lineamientos establecidos por el eterno Dios a través del profeta Esdras en el ceder de Pesa, con las 4 copas, que tienen una proyección profética de cumplimiento en el Mesías y que tendrán su plenitud con la segunda venida del Mesías. ¿Por qué? Porque estas 4 copas de la festividad de Pesa, en estas 4 copas se proclaman estas promesas que el Eterno da a Moisés para su pueblo. Te sacaré implica ese proceso de redención, de salir del mundo, de salir de Egipto. Te libertaré implica ese proceso de restauración integral, donde ya no estás en el mundo, pero el mundo que habita en ti, él lo está sacando, las costumbres del mundo, las ideologías del mundo, los argumentos del mundo, él los saca de nuestra vida. Luego él dice: te redimiré, nos da una identidad de pueblos. Nos da una identidad de pueblos para pertenecer, para sentirnos parte del pueblo y tener una identificación con él, con su cultura, con sus promesas, pero también una identidad de hijos, hijos del Dios eterno, del Padre, hijos de él, coherederos con Yeshua, partícipes de sus promesas. Y luego te llevaré o te introduciré, implicaba no solo en la tierra prometida, que lo cumple con Israel, sino también en el reino del Mesías, que tendrá su pleno cumplimiento en la era mesiánica, en el milenio, en el Olam Jabá. Tendrá su cumplimiento con él. Seremos introducidos en la tierra de nuestra posesión. ¿Cuál es la tierra de nuestra posesión? No solo es la tierra de Israel, sino todo el planeta. Toda la tierra es de la posesión de los hijos del eterno Dios. Esto es para ser restaurada la posición en la cual el Eterno entrega a Abraham, en la cual el Eterno coloca a Adán en el huerto. Él lo coloca en el huerto, pero su función era sobre toda la tierra, que el huerto se extendiera y sojuzgara toda la tierra. Debido a su equivocación, a su pecado, solo se le entrega una parte de la posesión a Israel, al pueblo del eterno Dios, que es Israel, la tierra que señala, que le da las directrices y los lineamientos a Abraham, a Isaac y a Jacob, de norte a sur, de este a oeste, pero que esto será la sede principal o la capital del reino del Mesías de toda la tierra, que será de nuestra herencia. Bien, sigamos entonces. Luego de darles estas palabras, así habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le prestaron atención, dice, porque ellos, por causa de su depresión y de la dura servidumbre. La versión textual dice: por causa de la opresión de espíritu que había en ellos y de la esclavitud. Entonces el Eterno se dirigió a Moisés y le dijo: ve a decirle al faraón que deje ir a los hijos de Israel, que salgan de su tierra. Bien, aquí hay algo importante, porque él le dice: deja ir a mi pueblo, o deja ir a los hijos de Israel. Él está llevando la sentencia del Padre Eterno sobre Faraón, sobre aquel en el cual caía el juicio, o la cabeza de aquel lugar donde caía el juicio. El juicio era sobre la opresión que había realizado sobre los hijos de Israel, pero también para sacarlos
con su brazo fuerte, su mano extendida, no iba a permitir que sucediera de una sola vez, aun cuando el Eterno lo pudo haber hecho. Si él hubiese querido, lo hubiese hecho de una sola vez, pero él debía demostrar su poder y también darse a conocer a los hijos de Israel, a quién iban a servir. Bien, es importante entonces, le dice, ve y dile a Faraón. Y Moisés le dijo al Eterno, he aquí que los hijos de Israel no me escuchan por la condición en la que se encontraban, no por culpa de Moisés. Entonces aquí también es algo importante para nosotros, porque a veces nosotros creemos que es por nuestra culpa. Siempre nos ensimismamos en nosotros mismos, viendo nuestros errores, viendo todas nuestras equivocaciones, nuestras imperfecciones, cuando el Eterno simplemente dice, ve y hazlo, a ti te entregué esto, yo te escogí para esto. Él no te está diciendo, no te está resaltando tus errores, no te está resaltando tus defectos, ni tu pasado tampoco, sino que te está escogiendo hoy para hacer algo hoy y mañana. No te está resaltando los defectos. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Sí, es por nuestra naturaleza humana, pero el Eterno Dios no nos culpa por aquello. Él simplemente en medio de ese caminar, de ese inicio del proceso, Él lo va a cambiar en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros lo reconozcamos en nosotros, reconozcamos esos defectos, pero que no nos menospreciemos por ellos. Simplemente reconozcámoslo, pero sigamos adelante renunciando a ellos, sacándolos de nuestra vida en medio del proceso del Eterno Dios para que sean transformados. Él no los ignora, nosotros tampoco debemos ignorarlos, pero no nos vamos a menospreciar por ellos, porque vamos a ser transformados, vamos a ser restaurados a la estatura del varón perfecto que es el Mesías. Pero lo importante va a ser reconocerlos en nosotros, ver esos errores, pero seguir adelante, no detenernos, seguir adelante, porque el Eterno nos escogió para una labor, en este caso Moisés, liberar a los pueblos, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón teniendo yo dificultad para expresarme? Ya esto estaba zanjado, este tema ya estaba resuelto. Sin embargo, Moisés nuevamente lo vuelve a sacar. Entonces el Eterno, dirigiéndose a Moisés y Aarón, les dio órdenes para los hijos de Israel y para el Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. El Eterno acá vemos como él no refuta con Moisés, no le da, no lo consiente, no lo consiente. Y un término que utilizamos, no lo malcría. Ay, sí, bueno, tú tienes esto, no importa, ya. Bueno, te voy a poner entonces otra cosa que hacer porque yo sé que eso no puedes. No, simplemente la palabra no nos enseña que refuta con él y le da órdenes a él con Aarón para sacar al pueblo de Israel. Bien, en vista de esto, Moisés accede y obedece la palabra del Eterno Dios para dirigirse ante Faraón. Luego de esto, el relato nos salta el hecho de quién iba a presentarse ante Faraón, Moisés y Aarón, pero la palabra entonces nos viene a decir quiénes son estos, quiénes son Moisés, quiénes son Aarón para presentarse ante Faraón o de dónde vienen. Y para que no quede ninguna duda, entonces la palabra nos da a conocer el origen de Moisés, de quién viene Moisés o cuál es su linaje, sacándolo completamente de Egipto, haciendo separación de Egipto, para que no quede ninguna duda que aunque creció en Egipto, aunque fue educado en la casa de Faraón, él no era del linaje de Faraón, sino era del linaje de Israel. Entonces empieza la palabra hablándonos acerca del linaje de Rubén, Simeón y Leví. En este caso de Rubén, su hijo Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Y luego nos habla de los descendientes de Simeón, Jemuel, Jamín, Oac, Jaquín, Zoar y Saúl, que dicen que eran hijos de una cananea.
Luego nos habla de los años de vida de Leví, fueron 137 años. Y sus descendientes fueron Gersón, Coat y Merari. Aquí ya nos empieza a relatar entonces en relación a la genealogía y a la expansión del pueblo de Israel, mencionándonos estos tres principalmente para llegar a Moisés y Aarón y refutar su linaje. Bien, en este caso entonces en la descendencia de Gersón fueron Libni y Simei, y los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Bien, aquí entonces están las genealogías de los hijos de Leví. Dice que Leví llegó a tener 137 años. Cuando se menciona también a Coat, dice que Coat vivió 133 años, lo cual hace 270 años si sumamos los dos. Y dice que él tuvo a Coat, a Amram, y Amram se casó con su tía, y Amram se casó con su tía Jocabet, que era hermana de Coat, es decir, también era hija de Leví. ¿Por qué menciono 270 años? Porque Leví fue a vivir a Egipto y murió en Egipto. Entonces se ha enseñado que Israel estuvo en Egipto 400 años. Cuando no fue así, fueron 200 y algo de años, 230, 240 aproximadamente, porque Leví vivió en Egipto, murió en Egipto, tuvo a su hijo Coat. Cuando dice que entró a Egipto, la palabra nos enseña que con él venía su hija Jocabed, era niña, y Amram se casa con su tía Jocabed. Entonces, ¿cómo pudieron vivir 400 años si solo hay un descendiente, hasta Amram? Es decir, Leví entró, tuvo a Coat, Coat tuvo a Amram, y Amram viene a Moisés, y aquí estamos en la historia. No fueron 400 años. La palabra nos habla de 400 años desde que sale esta proclama a Abraham en Génesis, en el libro de Génesis, cuando le dice habitarán en tierra de esclavitud en Egipto. Esos 400 años se cumplen desde Abraham, desde que el Eterno le da la palabra a Abraham. Bien, mencionando esto, entonces nos habla de Amram y cómo él se casa con su tía Jocabed, y los hijos de esta con Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam, y los años que vivió Aarón fueron 137 años también. Esto está en el versículo 20, como él es el padre de Aarón, Moisés y Miriam. Y luego de esto, saltando al versículo 23, dice que habiendo tomado a Aarón por esposa a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí se están mencionando los líderes o los principales de la tribu de Leví, que van a estar siéndose mencionados de aquí en adelante, ya que en las siguientes porciones no se saltan los años tan apresuradamente. Y habiendo Eleazar, hijo de Aarón, tomado por esposa una de las hijas de Fentil, ella le dio a luz a Finés. Y estos son las cabezas paternas de los levitas según sus familias. Y estos eran Moisés y Aarón, a quienes el Eterno le dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con todas sus huestes. Entonces aquí sí continúa el relato desde el verso 13, cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón a dictar la sentencia sobre él, a dictar el decreto que el Eterno Dios trae sobre Egipto. Entonces pasamos al capítulo 7 y dice que el Eterno envía a Moisés y Aarón a hablar con él a Faraón, el aviso de la plaga de sangre, y de aquí empiezan todas las plagas a manifestarse. Entonces inicia el capítulo 7 cuando le dice el Eterno a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios para el Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es importante también esto, ya que
Moisés tendría la facultad entonces para juzgar. Él pronunciaría a Aarón lo que debía hacer, es decir, toda la autoridad como juez, el Eterno se la delegó a Moisés a través de estas palabras también, no solo al él pronunciar las palabras y que rodeó Egipto, que cayó sobre Egipto, sino que también le delega la autoridad a Moisés para que él como ese juez fuese sobre Egipto a dictar la sentencia, a establecer o traer el cumplimiento de ese juicio. Y Aarón iba a ser como tu profeta, entendiendo que un profeta es uno que anuncia las palabras del Eterno y también uno que ejecuta lo dicho por el Eterno. Moisés con su profeta Aarón iba a hablar a través de él, no solo delante de Faraón muy posiblemente, y así fue, sino también al pueblo de Israel, a anunciar las palabras del Eterno Dios que el Eterno le daba a Moisés. Aarón también las proclamaba sobre el pueblo conocía más a Aarón que a Moisés, por lo cual era más fácil llegar a ellos, y ejecutaba lo que era dado a través de Moisés como ese profeta. Entonces un profeta no es aquel que anda adivinando el futuro, que se la pasa adivinando el futuro de las personas, o que les anda dictando una predicción a las personas, sino aquel que camina sobre lo hablado por el Eterno Dios, sobre lo profetizado, y manifiesta o ejecuta lo que dice el Eterno Dios. Un profeta no tiene que estar buscando ser el centro de atención o ser aquel a cual acudan las personas porque él es el que tiene palabra. Entonces yo prefiero que me ore él a que me ore un pastor, a que me ore un maestro, y eso se ha gestado en el pueblo, cuando no es así. Un profeta tiene su función, un maestro tiene su función, un pastor tiene su función, todos tienen una función, pero juntos hacen uno solo para llevar al pueblo del Eterno Dios a la estatura del varón perfecto que es Yeshua, para que no sea llevado el pueblo por cualquier viento de doctrina, por cualquier argumento de error, por cualquier ideología que se mezcla en el pueblo, sino que todos como un conjunto, como uno solo, en un mismo nivel. No es un nivel jerárquico de que uno es mayor que otro, sino un nivel horizontal de función, para cumplir una función. Entonces, repito nuevamente, Moisés como juez y Aarón como un profeta para llevar al cumplimiento de aquello. Vemos cómo Moisés hablaba las palabras del Eterno, trayendo sentencia con las palabras del Eterno, y no se presentó ante Aarón si el Eterno no se lo ordenó, y con las palabras que el Eterno le dio. Asimismo vemos a Yeshua en Juan 12:49, él les dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Acabamos de leer el versículo, el Eterno les da mandamientos a Moisés y Aarón de lo que iban a hablar a Faraón. ¿Por qué nosotros no podemos actuar de la misma forma? ¿Por qué no podemos nosotros caminar de la misma forma? Hablando solo las palabras del Eterno, y esto lo digo más específicamente a profetas. ¿Por qué no podemos hablar las palabras del Eterno Dios? Y no porque yo sea un profeta, sino porque así lo hemos evidenciado en mucho pueblo del Eterno Dios, muchos aquellos que se hacen llamar profetas, diciendo palabras en su propia cuenta, o diciendo que así te dice el Señor, cuando no es el Señor, sino es simplemente una oración. Entonces aquí no juzgo a una persona, sino a una mala enseñanza, a un mal ejemplo que se ha moldeado en el pueblo de Dios en relación a los profetas. Entonces, primeramente busquemos cuál es la dirección del Eterno Dios, cuál es la voluntad del Eterno Dios, para ejecutarla, para caminar en ello. Y esto lo digo porque en muchos casos el ministerio profético en relación al oficio, a la función como el profeta, se ve más, es más visible por esa misma función, es más visible. Cuando el maestro, el pastor, es menos visible que la del profeta. Entonces un profeta debe tener mucho más cuidado de no hacer su propia voluntad, de no buscar ser ese centro de atención, de no buscar lo suyo, sino primeramente el Eterno Dios, porque igual rendirá
cuentas. Bien, le dice el Eterno, además de esto que le está, esta directriz, este mandamiento que le está estableciendo a Moisés y Aarón, él le dice: sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no se escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, a mi pueblo, los hijos de Israel. Acá vemos cómo el eterno Dios hace énfasis en llamar a su pueblo, mis hijos. Los hijos de Israel, en llamarlos su pueblo, en la identificación que el Eterno ahora establece, aclara, menciona, refuta a Moisés para su pueblo, es evidente. Y Él nos ama, Él nos llama a nosotros de esta forma. Él nos dio directrices para que nos guardásemos como su pueblo, a lo cual nosotros debemos ajustarnos, debemos profundizar y afirmarnos en ella. No solo en lo secreto, no solo dentro de nuestra casa, sino también públicamente. Nuestra forma de conducirnos públicamente también. Eso nos lo enseñó el Señor, nos los dejó establecido en su Torá, en toda su palabra, para que nos conduzcamos correctamente. El pueblo no sabía cómo comportarse como pueblo del eterno Dios, como escogidos de Él, y por esto era necesario sacarlos del mundo, era necesario sacarlos de Egipto para enseñarles. Es necesario que Egipto salga de tu vida. Es necesario que la forma de ser de Egipto salga de tu vida. Es necesario que los argumentos del mundo, de Babilonia, de Egipto, salgan de tu vida. Es necesario que la religión, los actos religiosos, las metodologías religiosas del mundo, las estrategias del mundo salgan de tu vida, para que el eterno Dios te entregue lo que ha de hacer en este tiempo, que se acelera, que se precipita, no solo sobre su pueblo, sino también sobre el mundo entero. Pero debemos salir de ella, de en medio de las tinieblas. Debemos olvidar aquello que en algún momento nos fue efectivo porque lo utilizamos y nos resultó, porque el eterno Dios hoy tiene nuevas estrategias. El eterno hoy hará mayor de lo que ha hecho ayer, pero lo hará a su manera, no a la que nosotros creemos. Y esto va a ser integralmente. Se verá no solo en el reino, en nuestra función en el reino, sino también en nuestra vida, tal vez en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Se va a ver, va a ser evidente. Israel, cuando sale de Egipto, es cambiada su condición de pobreza, de esclavitud, de opresión, para tener bastantes posesiones. Pero fue necesario salir. Entonces, ¿quieres tener más? ¿Quieres tener nuevas estrategias? Las estrategias del eterno Dios. Es necesario salir. Es necesario que Egipto salga de nosotros. Y sabrán los egipcios que yo soy el eterno cuando extienda mi mano contra ellos y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces ellos también iban a conocer quién era el eterno Dios, porque Moisés se iba a presentar ante Faraón diciéndoles: el eterno, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo, déjalo sacar a mi pueblo. Faraón le dice: ¿quién es? ¿Y quiénes son? De esta forma él se iba a dar a conocer. Bien, luego de esto entonces dice que Moisés era de 80 años de edad y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Había solo una diferencia de 3 años entre ellos. Miriam aún era mayor que Moisés. No se dice en este punto si era mayor que Aarón, pero sí era mayor que Moisés. Bien, entonces ellos se presentan ante el Eterno, ante Faraón, con la directriz que el Eterno le había dado, que cuando el Faraón les pida señal, entonces van a lanzar la vara. Aarón va a lanzar su vara para que se convierta en serpiente. Y dice el verso 10 que llegaron pues
Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como había ordenado el Eterno. Y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto. También hicieron los mismos con sus encantamientos. Pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hay debates de que si es cierto de que sus varas se convirtieron en serpientes o fue simplemente todo un teatro, toda una trampa que hicieron que sus varas pudiesen parecer serpientes. Sin embargo, lo importante acá es que la autoridad del Eterno a través de ese hecho fue mayor de lo que pudieron haber hecho todos esos magos y encantadores en Egipto, siervos de Faraón. Eso nos enseña también no solo un juicio en contra de una deidad en forma de serpiente, sino también que el poder del eterno Dios es mayor de todo lo que las tinieblas puedan hacer en nuestra contra o pueda enfrentarse a nuestra contra. Esto nos deja también una posición clara de que al pararnos firmes ante la obra que el Eterno nos ha entregado, su respaldo se hará presente por mucha señal, por mucha tiniebla que el enemigo manifieste a través de sus siervos, a través de sus huestes. El eterno Dios será mayor que ellos para avergonzarlos y también para darse a conocer de que Él está con nosotros y es nuestro respaldo. David entendía esto y lo proclamaba en sus salmos. David lo sabía y en medio de cada batalla o a través de las batallas, él sabía que el Eterno lo libraría. Como entonces Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para traer esta señal. Pero luego de esto dice que el corazón de Faraón se endureció o fue endurecido y no les permitió irse, tal como había dicho el Eterno. Cuando se habla de endurecer, se usan en los textos tres palabras diferentes que fueron traducidas. Una es chazaj, que quiere decir endurecer. La segunda es kabeh, que quiere decir dolor, sufrimiento, hacerse pesado, opaco, duro. Y la tercera es kashah, que significa fuerte, denso, obstinado. Hubo un endurecimiento de tal forma a llegar a ser obstinado, a no entender, a cegarse completamente ante la manifestación de aquello. Es también evidente ver lo que el Eterno le dice, que aunque va a demostrar o va a salir con estas señales, el corazón de Faraón se iba a endurecer. Puede tal vez sonar frustrante al punto de decir, ¿para qué entonces me vas a enviar si esto va a suceder? Y aunque sea así, o el Eterno lo diga así, es nuestra obediencia la que debe hablar primeramente por nosotros. No nuestro razonamiento, no nuestra lógica, sino nuestra obediencia debe ser la respuesta inmediata al eterno Dios. Porque hay cosas que tal vez no entenderemos o muchas que no entenderemos, pero que debemos obedecer plenamente, rápidamente en nuestra vida. Entonces, en este punto Moisés no le responde nada al Eterno, simplemente se presenta ante él, obedeciendo su mandato, y así como él dijo, así sucedió. Pero todo esto estaba dentro del plan del Eterno para darse a conocer. Después de esto, entonces, al ver que Faraón no obedece, comienza este primer juicio ya sobre toda la tierra. Comienza esta primera plaga que más allá de la forma evidente, la forma visible que representó, era un juicio también espiritual sobre la deidad, sobre una de las deidades de Egipto. En Egipto se adoraban muchísimas deidades, la mayoría con formas de animales o con atributos de animal, que adoraban o que representaban a un poder, una manifestación, algo que ellos
resaltaban dentro de sus costumbres, dentro de su estilo de vida, como eran medicinas, agriculturas, siembras. Todas estas cosas ellos le atribuían un poder a una deidad para beneficiar estas cosas físicas. Os repito, también el río, la medicina, la agricultura, la sabiduría, ellos tenían estas deidades, y de hecho habían estas 10 principales deidades en Egipto que adoraban y que el Eterno trajo juicio sobre ellas. No necesariamente o solamente sobre ellas, sino también sobre todo el sistema que estaba establecido en Egipto como el enemigo, como el principal de ello. Entonces, en esta primera plaga, el Eterno azota la seguridad que ellos tenían y la provisión que representaba el Nilo para ellos. Toda, obviamente, por ser una tierra de cierta forma desértica, el río Nilo proveía de que la tierra, al él regarse, al él derramarse sobre la tierra, proveía asimismo siembras, agriculturas, la provisión del alimento que venía del Nilo. Ellos adoraban y al Nilo, y era una de sus principales deidades. Entonces, esta plaga de sangre vino en juicio contra Nun, guarda del Nilo, o Apis, dios del Nilo. En varias ocasiones ellos tenían una, dos o tres deidades por algún atributo, alguna bendición, alguna manifestación a los cuales ellos asociaban. En este caso entonces era Nun, guarda del Nilo, y Apis, dios del Nilo. Si usted encuentra una, dos o tres más, déjenos en los comentarios para así también nosotros poder agregarlo a la enseñanza, extenderlo mucho más, y sería de gran bendición también. Por ahora entonces mencionamos a estos dos, que representa el poder de altar donde se derrama sangre también para renovar pactos. Hoy en día, o en nuestro contexto, también representa estas deidades o este juicio en contra de estas deidades en Egipto. La plaga de sangre. Apocalipsis 16:3 nos dice: el segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Este juicio de la plaga de sangre no solo fue en aquel tiempo, sino que el Eterno también lo hará nuevamente. De hecho, en uno de los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis o Revelaciones, dice que uno tiene el poder de convertir las aguas en sangre. Este era Moisés. Este es Moisés. Bien. ¿Qué pasa con esta plaga de sangre? El Eterno le dice: di a Aarón, cuando Faraón salga al río Nilo en la mañana, él con su vara golpee el Nilo, y el Nilo se convertirá en sangre, y todo animal morirá y hederá, y así lo harás en toda fuente de agua, en todo estanque, en todo lugar donde haya agua, así lo harás para que haya sangre por toda la tierra de Egipto. Dice que fue tal la plaga que todo estaba en sangre. Supuestamente los hechiceros de Faraón también pudieron convertir el agua en sangre, y Faraón se endureció nuevamente y se regresó a su casa. Nos dice, y lo parafraseo, nos dice el relato que él se regresó a su casa, y los egipcios tuvieron que cavar pozos para encontrar algo de beber, porque todo era sangre. Hay argumentos científicos que dicen de que esto no era necesariamente sangre. Unos dicen que eran unas algas, otros dicen que eran unos microorganismos que provocaron que el río se volviera sangre. Y aquí lo menciono de una vez, que esto trajo que viniesen muchas ranas, y así sucesivamente una plaga llegó a la otra. Científicamente hablan acerca de esto, de que no necesariamente fue Dios, sino que fue algo que sucedió una que establecía las condiciones para que se diese la otra plaga. Yo no creo eso. Yo creo que fue por mano del Dios eterno. Si científicamente pueden dar esa explicación, nunca antes sucedió, no volvió a suceder, solo el Eterno ordenó la naturaleza para que así
se hiciese y se cumpliese. No solo para dar a conocer, repito, su poder, sino para traer juicio y espiritualmente condenar la nación de Egipto por la opresión que habían realizado sobre su pueblo. De hecho, había una cobertura especial del Eterno sobre Egipto por la presencia de los hijos de Israel. Sin embargo, Él aparta su mano, aparta esa cobertura, dejándola solo sobre Israel, sobre donde estaba habitando Israel, y así el juicio cayó sobre toda esa tierra. Por esta razón también hay un juicio que ya el Eterno tiene en contra de las tinieblas, que tiene en contra del sistema, pero que aún no ha quitado su mano. Cuando el Eterno quite su mano, nos lleve con Él y quite su mano, su juicio va a caer, ya está establecido, su juicio se va a manifestar. Así como se manifestó en Egipto, así el Eterno lo hará con toda la tierra. Bien, quiero mencionar otro punto acá. Faraón se daba a conocer o se publicitaba, digámoslo así, como Dios. Era adorado como Dios también Faraón por el pueblo de Egipto, y él iba todas las mañanas al Nilo. Él hacía sus necesidades en el Nilo para que no se expusiese ante los hombres con necesidades mortales, sino que él lo hacía como un baño ritual supuestamente, pero en ese momento también aprovechaba de hacer sus necesidades físicas y así mantenerse como esa deidad para los egipcios. Por esto también el Eterno sabía lo que hacía Faraón, le da las órdenes a Moisés para exponerlo ante su condición, de que no era él un Dios, simplemente era un hombre, y por esto también trae juicio en el Nilo, para que él no pudiese hacer estas cosas, porque dice que el Nilo estuvo 7 días. 7 días estuvo esta plaga de sangre sobre la tierra. Entonces él en alguno de esos días tuvo que demostrar o tuvo que exponerse ante su humanidad con los egipcios. Bien, pasamos ahora al capítulo 8. En el capítulo 8 veremos las siguientes plagas: la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de insectos, y en todos estos casos el faraón no cede ante ellos, pero luego engañosamente les hace creer que los va a dejar ir. Entonces iniciamos en el capítulo 8 con la plaga de ranas, y voy a leer el versículo 1. Dice: entonces el Eterno dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile, así dice el Eterno, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Dice la versión Peshita, deja ir a mi pueblo. Esa fue la consigna, la sentencia, el decreto para Faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Siempre estuvo pronunciándose las palabras del Eterno, no de Moisés, las del Eterno Dios a través de Moisés. Igual nos deja para enseñanza a nosotros: las palabras del Eterno son las que deben salir de nuestra boca, no mis palabras. No porque yo sea profeta o porque yo sea pastor, nuevamente vuelvo, sino porque son las palabras del Eterno Dios. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si rehusas dejarlo ir, he aquí que yo arremeteré con ranas contra todo tu territorio. Faraón no creyó estas cosas, y dice entonces que el río comenzó a llenarse de ranas, comenzó a brotar ranas por toda la tierra de Egipto, al punto de que subirían hasta sus palacios, hasta su dormitorio, hasta donde cocinaban. Y así fue, así se manifestó a través del decreto que había dado Moisés. Nuevamente le dice a Aarón que levante su vara sobre el río, sobre el agua, y así brotaron las ranas. Entonces este juicio fue contra Ekeb,
una diosa en forma de rana, y también representa, o es un juicio en contra de lo que representa esta deidad, que es la brujería. En Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este juicio fue en contra de este poder de las tinieblas, poder o de la brujería, de la hechicería, trayendo así esta manifestación física de multitud de ranas, miles de ranas sobre toda la tierra. Y dice que los magos quisieron hacerlo, o haciendo lo mismo con sus encantamientos, también hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Muy posiblemente hayan sido las mismas que el eterno Dios estaba trayendo, y engañaron así a Faraón. Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: oren al Eterno para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y después dejaré que el pueblo vaya a ofrecer sacrificio al Eterno. Él falsamente le dice estas palabras, y es muy interesante para mí este punto, este relato a partir de acá, o en estos versículos, mejor dicho, porque Moisés le dice a Faraón: te pido que me digas cuándo voy a orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, a fin de que se aparten las ranas de ti y de tus casas. Es decir, Faraón, en vista de la multitud de ranas y de que se cumple la palabra y el juicio del Eterno, él lo manda a llamar y le dice: ora al Eterno para que se vayan las ranas. Moisés le dice: ok, pero dime cuándo tú quieres que esto se haga. El Faraón respondió: mañana. En su orgullo, en su altivez, en su corazón endurecido, él le dice esto: mañana. No dice hoy, tal vez pensando de que ya esto se iba a ir, las plagas, las ranas se iban a acabar, se iban a desaparecer, o para no ajustarse a Moisés y al eterno Dios, sino de acuerdo a su voluntad, a su orgullo. Él dice: bueno, yo quiero que se haga mañana. Entonces Moisés le dijo: se hará según tu palabra. Pero aún así le demuestra que va a ser por el eterno Dios. Se hará según tu palabra, para que sepas que no hay otro como el eterno nuestro Dios. Para que sepas que no hay otro como el eterno vuestro Dios. Entonces se apartarán de ti las ranas y de tu pueblo y de todo tu pueblo. Es decir, él prefirió que el pueblo estuviese un día más con toda esa multitud de ranas que ceder ante la voluntad del juicio del eterno Dios. Luego Moisés dice que salió de la presencia de Faraón, y al otro día todas las ranas se murieron. Murieron todas las ranas y las juntaron en montones, y la tierra apestaba. Pero cuando vio que esto ya había sucedido, el Faraón endureció su corazón. Esta es una actitud que a veces encontramos en algunas personas dentro del pueblo del eterno Dios, en su obstinación. No ceden ante la señal del eterno Dios, ante los procesos del eterno Dios. No ceden, teniendo esta manifestación. Entonces es importante también resaltar este punto, identificar. Obviamente conocer la Torá del eterno Dios, tener intimidad con el eterno Dios, conocer cómo Él trabaja su voluntad, el discernimiento de su espíritu en nosotros, pero también tener este entendimiento para identificar estas malas actitudes, estas evidencias que no son del eterno Dios. Entonces Faraón se endurece nuevamente para no dejar ir al pueblo del eterno Dios. En vista de esto, el Eterno trae una siguiente plaga trae el siguiente juicio en contra de la deidad, manifestándola con piojos y pulgas. Dile a Aarón: levanta tu vara y golpea el polvo del suelo, y se convertirá en piojo por toda la tierra de Egipto. Y él lo hizo así.
Y Aarón levantó su mano con su vara y golpeó el polvo del suelo, y hubo piojos en personas y bestias. Todo el polvo del suelo se convirtió en piojos por toda la tierra de Egipto. Entonces los magos intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no fueron capaces de quitar los piojos. Y hubo piojos en personas y bestias. No sé si usted ha llegado a ver, hay algunos videos en algunos lugares que sucedió algo parecido, donde han habido peste de piojos, y es demasiado terrible. La gente han tenido que cortarle el cabello para que los piojos no se peguen sobre su cuerpo, raparse todos los cabellos y tratar de librarse al menos un poco de esta plaga. Entonces toda la tierra, dice que todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, y al intentar los magos imitar aquello, no pudieron imitarlo. Es decir, el Eterno en este punto puso límite en ellos, los avergonzó públicamente, donde no pudieron imitar o hacerle creer a Faraón de que ellos también lo hacían. Y esta plaga representa enfermedades, representan plagas o enfermedades, y el juicio fue contra Geb, dios de la tierra. Los egipcios adoraban a esta deidad, y Tob, dios de la sabiduría, debido a que los magos no pudieron aplicar su supuesta sabiduría también para convertir los piojos, el polvo en piojos. Y ellos hicieron una declaración, le dice: luego dijeron los magos al faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón fue endurecido, y no los escuchó, tal como había dicho el Eterno. Aún cuando su supuesto respaldo para argumentar ante Moisés y Aarón a favor de sus magos, de que ellos también tenían el poder para hacerlo, no fue posible, y ellos reconocen la mano del Eterno en su contra. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Al manifestarse los juicios del Eterno y quedar expuestos, avergonzados aquellos que supuestamente pueden hacer lo mismo, reconocerán, así como lo hicieron los magos de Faraón, reconocerán la mano del Eterno Dios. Dedo de Dios es este. Y es importante recordar que ninguna plaga tocará nuestra morada. Ninguna plaga llegó a los hijos de Israel. Aun cuando el Eterno Dios traiga juicios sobre las tinieblas en nuestro alrededor, creamos al Eterno Dios donde ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero asegurémonos de que no estemos caminando con ellos, de que no estemos adorando a esas deidades, de que solo sea el Eterno Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro Señor, sea nuestro Señor, nuestro Rey. Y una forma de proclamar que el Eterno es nuestro Señor es a través del Shabbat. Aquel que guarda Shabbat está diciendo: Señor, Yeshua, Padre, tú eres mi Señor, porque Yeshua dijo: yo soy el Señor del Shabbat. Entonces aquel que se ajusta a obedecer los mandamientos del Eterno Dios, en este caso específicamente guardar el Shabbat, está diciendo que el Señor, que el Padre, que Yeshua es el Señor de su vida, que reina su vida, que Él se somete a Yeshua, que nosotros nos sometemos a Yeshua, y que Él nos guarda, nos protege en su día santo. Entonces, aquellos que dicen: yo soy del Eterno Dios, pero que no guardan el Shabbat, revísense. Verdaderamente no se hallen luchando o caminando en contra de los mandamientos del Eterno Dios, luego quejarse de por qué está pasando lo que pasa en su vida. El pueblo de Israel habitó en Egipto, pero las plagas no llegaron a ellos. Nosotros habitamos en el mundo y las plagas no llegarán a nuestra vida. Bien, la siguiente plaga fue la plaga de insectos o moscas. Y dice el Eterno a Moisés. Bien, quiero mencionar que la anterior plaga no fue anunciada, llegó
sin aviso a Faraón. La multitud de piojos llegó sin aviso ante él y no fue anunciado por Moisés y Aarón ante su presencia, no fue decretado. Esto también sucederá. Hay muchas cosas que serán sin previo aviso. Hay muchas cosas que sucederán sin previo aviso, pero debemos saber que el Eterno tiene el control de todo ello. Si el siguiente versículo dice: entonces dijo el Eterno a Moisés: levántate muy de mañana y preséntate al Faraón cuando salga el agua y dile: así dice el Eterno, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto nuevamente, en medio de su rito, de su baño ritual. Él le dice que se presente ante él con, repito, el mismo decreto: deja ir a mi pueblo, porque si rehusas que mi pueblo vaya, he aquí yo enviaré enjambres de insectos y de todo tipo sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu casa. Llenaré de enjambre las casas de los egipcios y asimismo la tierra en la que ellos estén. Y aquí entonces da la directriz de la diferencia entre él y su pueblo, porque le dice: pero en aquel día apartaré la tierra de Gosén, en la cual vive mi pueblo, de manera que allí no hay enjambres de insectos, a fin de que tú sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra de Egipto. Es decir, hizo separación, le anunció una separación que ya el Eterno ha establecido con su pueblo, y lo da a conocer a las tinieblas, y las tinieblas saben cuáles son los hijos del Eterno Dios. Por eso en varias ocasiones los ataques son mayores que los que habitan en el mundo. El juicio en este caso entonces fue en contra de Huachit, Dios en forma de insecto o de mosca. Esta era una deidad que los egipcios adoraban para evitar las plagas de estos insectos en sus tierras. Y estos insectos representan ruina y miseria. Entonces el Eterno Dios en este punto dice: estos insectos no llegarán a la tierra de Gosén donde habita mi pueblo. Quiere decir, la ruina y la miseria no van a llegar a mi pueblo. El Eterno no pondrá a su pueblo en ruina y miseria. Él, al contrario, quiere prosperarnos, quiere que tengamos todo lo que necesitamos. Y constantemente Yeshua lo anunció, que Él tiene cuidado de todas nuestras cosas. Solo que esas cosas no ocupen el primer lugar en nuestro corazón, porque entonces estaríamos desalineados, estaríamos caminando equivocadamente. Él nos quiere prosperar, nos quiere bendecir, quiere que tengamos comodidades, que tengamos las cosas, pero que eso no represente más de lo que debe ser. El Eterno Dios es nuestra prioridad. Bien, Deuteronomio 8:18 dice: antes bien recordarás al Eterno tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Es el Eterno Dios quien nos da las estrategias, la sabiduría, la provisión para multiplicar. Bien, el Eterno así lo hizo entonces. Hizo venir enormes enjambres de insectos al palacio del faraón, a los siervos y a toda la tierra de Egipto, y la tierra quedó devastada por los enjambres de insectos. Aquí luego el faraón engañosamente le dice a Moisés y Aarón: vayan a ofrecer sacrificios a su Dios dentro del país. Y aquí esta entonces es una alerta que nos presenta el Eterno Dios para su pueblo. Y Moisés, alineado al Padre Eterno, lo pudo discernir, lo pudo ver y les dio la respuesta. Entonces, repito nuevamente, Faraón, al ver la circunstancia en la que estaba, le dice: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. Es casi parecido, o se asimilaba al decreto que el Eterno Dios estaba dando para que dejara ir al pueblo. Y a veces el enemigo, o a veces no, el enemigo intentará engañarnos de estas formas, con decretos parecidos a la voluntad del Eterno Dios, con cosas parecidas a los mandamientos del Eterno Dios, para disuadirnos, dispersarnos. Y
lamentablemente debo reconocer que parte de eso sí ha tenido efecto sobre el pueblo del eterno Dios. Hoy hay división entre el pueblo, hay por distintas posiciones, porque algunos creen una cosa, otros dicen otra cosa. En muchas denominaciones se creen ciertas cosas, ciertas ideologías, argumentos que la mayoría son de error, trayendo toda una división sobre el pueblo del eterno Dios, pero que Él en este tiempo está restaurando aquello. Está abriendo los ojos de su pueblo, de aquellos que sí son su pueblo, que son sus escogidos. Él está cambiando estas cosas y proclamamos al eterno Dios para que abra sus ojos, para que abra los ojos de su pueblo, Efraín y Judá, para que los dos puedan abrir sus ojos y resolver estas diferencias, de que los dos puedan caminar alineados completamente al eterno Dios, para que Él restaure todas las cosas. Y esto es parte de esa restauración. Va a haber un rompimiento de velos. Está habiendo un rompimiento de velos en su pueblo, de argumentos, de posiciones ancestrales en su pueblo, para unir las dos casas, para traer la restauración plena a su pueblo. Pero en medio de todo este proceso debemos estar atentos, alertas, porque el enemigo intentará seguir engañándonos. Y entonces aquí le responde Moisés, le responde Moisés, no es conveniente que se haga así, pues es una abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al eterno nuestro Dios. Y si sacrificáramos aquello a los ojos de los egipcios, esos objetos de adoración nos apedrearían. Vamos a ir camino de 3 días por el desierto a fin de ofrecer sacrificio al eterno, como el eterno nos ha dicho. Y se establece la negociación. El enemigo establece una mesa de negociación queriendo engañar a Moisés. Y le dice, luego le dijo Faraón, los dejaré que vayan a ofrecer sacrificios al eterno, solamente no vayan muy lejos. Y oren también por mí. Luego les dijo Moisés, he aquí que saldré delante de ti para orar al eterno, a fin de que los enjambres y insectos mañana del faraón, de sus siervos y de su pueblo se aparten mañana. Solamente que el faraón no actúe engañosamente. Obviamente lo estaba haciendo y así lo hizo. Salió Moisés, oró al eterno, los insectos se fueron. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no los dejó ir. ¿Por qué razón? Porque no cedió ante la negociación de las tinieblas, porque se mantuvo firme a la palabra del eterno Dios. Y esto solo voy a mencionar un argumento. A veces utilizamos, el pueblo del eterno Dios, voy a decirlo así, el pueblo del eterno Dios ha utilizado estrategias del mundo para meterlas dentro del pueblo de Dios, dentro del diseño del eterno Dios, para querer ganar más gente, para querer con base a esa estrategia extender la congregación, extender el reino, cuando es equivocado utilizar las estrategias del mundo. Son las estrategias del eterno Dios. Si Él lo dijo, hazlo. Si no lo ha dicho, no utilicemos cosas o estrategias del mundo. Bien, esta plaga de insectos afectó terriblemente al pueblo. Estas plagas de moscas o insectos, de hecho estas moscas dicen que eran grandísimas, que hasta chupaban sangre. Fue terrible esta plaga. Por esta razón Faraón en cierto modo quiso ceder, pero ante la falsedad y la máscara intentó introducir las tinieblas, intentó mezclarse con Moisés y el diseño del Eterno, que era salir de la tierra y adorarlo a Él, servirlo a Él. Pero Moisés estuvo atento a esto, estuvo alerta, estuvo apercibido, su espíritu él discernió aquella falsedad de Faraón y aún le dijo, bien, yo me voy a ir, pero no actúe engañosamente Faraón. Pero aún así fue puesto en evidencia. El eterno Dios nos introduzca en un proceso también, o nos perfeccione para que podamos tener claridad, que podamos discernir correctamente
lo que no viene de Él, para que no pueda mezclarse dentro de nuestras vidas y podamos así caminar afirmados, firmes ante la presencia de Él y su voluntad para nuestra vida. De esta forma entonces pasamos al capítulo 9 para ya ir finalizando con este capítulo. Bien, en el capítulo número 9 vamos a ver las últimas 3 plagas que vamos a estar estudiando en la enseñanza número 14. Y algunos de los episodios son la plaga de peste en el ganado, la plaga de úlceras, el aviso de plaga de granizo, cuando finalmente cae la plaga del granizo, cuando el faraón pide que cese el granizo y el daño que éste provoca. Bien, entonces la primera plaga que vamos a ver acá en el capítulo número 9 es la plaga de peste en el ganado. Pero es muy importante y no podemos obviar lo que nos enseña este capítulo, porque dice que el Eterno le dice a Moisés que se presente nuevamente ante el faraón y que le diga las siguientes palabras. El Eterno, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces es importante hacer énfasis en este primer versículo, donde el Eterno Dios le da las indicaciones a Moisés de lo que debe hacer. Y como podemos observar en este versículo y también en lo que hemos venido estudiando en el resto de las plagas, el Eterno le dice a Moisés que le diga lo que le va a referir a Faraón, pero no por su propia voluntad, no por la voluntad de Moisés, sino que el mismo Dios eterno es el que va delante de él y que le diga que el eterno Dios de los hebreos dice así. Entonces no es por boca de Moisés, no es por boca de Aarón que él le iba a referir las palabras al faraón, sino que por delante de todo esto iba la voluntad del eterno Dios y iban las palabras del eterno Dios. Entonces la actitud del faraón, el endurecimiento de su corazón, el egoísmo que había en él, todo lo que se levantó a causa de estas plagas no iba solamente, o no se levantaba él solamente en contra de Moisés y en contra de Aarón, sino en contra del mismo Dios eterno y de la voluntad de él de que deje salir a su pueblo para que le sirva. Entonces, ¿cuántas veces o cómo nos sentimos nosotros identificados con esto? Moisés y Aarón eran un instrumento de parte del Dios eterno para que ellos pudieran referir las palabras. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos identificados con esto, que somos levantados en estos tiempos también como instrumentos del Dios eterno para cumplir con algo, para decir unas palabras, para hacer algo, para cumplir simplemente la voluntad del eterno Dios? ¿Y cuántas personas no se levantan en contra de esto, no se levantan en contra del propósito del eterno Dios? Y nosotros tenemos que entender acá que no solamente se están levantando en contra de ti, no se están levantando en contra de tu ministerio, se están levantando en contra del eterno Dios. Y por causa de esto, y así como lo hemos visto en cada una de estas plagas, que el eterno, el faraón, aunque haya endurecido su corazón todo lo que él quiso, en ninguna de estas plagas él salió victorioso, en ninguna de estas plagas pudo hacer nada, ninguno de los magos, ninguno de los hechiceros que tenía con él pudieron hacer nada para que ninguna de estas plagas a él le afectara. ¿Por qué? Porque se levantó en contra del propósito y de la palabra del Eterno. Y yo quiero decirte eso en esta mañana. Cuando nosotros somos levantados con un propósito que viene directamente del eterno Dios, que tenemos el respaldo del eterno Dios, no importa el faraón que se quiera levantar, no importa la deidad que se quiera levantar, el respaldo del eterno Dios está con nosotros, está con nuestra familia, y la palabra y el propósito que Él te ha dado se va a cumplir. Y el enemigo que quiera levantarse en contra de ti, la deidad que quiera levantarse en contra de ti, quedarán avergonzados porque se levantaron en contra del propósito del eterno Dios. De esta manera, entonces, dice la escritura que el Eterno entonces le dice a Moisés que le diga estas palabras al faraón, y le dice: porque si no quieres dejar ir a mi pueblo y lo detienes aún, he aquí, la mano del eterno Dios estará sobre tu ganado, en el campo, en los caballos, en los asnos, en los camellos, en las vacas, en las ovejas, y el Eterno hará separación
entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Y aquí también se deja esto muy claro. El Eterno hace separación. El Eterno nos separa también de aquello que quiere venir a afectarnos. Así que no tengamos temor, no tengamos esa preocupación, no dejemos que esas circunstancias nos arrastren, porque el Eterno hace separación. El Eterno, aquel que está comprometido con la palabra del Eterno, aquel que está comprometido con el propósito del Eterno, el Eterno nos va a guardar y siempre va a hacer esa separación. Amén. Y dice la Escritura que el Eterno le fijó un plazo diciendo: mañana el Eterno hará esta cosa en la tierra. Obviamente pues el faraón no cedió ante esto. La soberbia en su corazón seguía en pie, por lo que al día siguiente el Eterno hizo aquello, y dice que murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces el faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces cada una de estas plagas provocaba que su corazón se endureciera aún más, y aún él poder observar que verdaderamente el Eterno había hecho una separación y que del ganado de Israel no había muerto ni uno. Esto provocó que hubiese en él mayor ira para no dejar salir al pueblo. Entonces esta plaga, este juicio, iba en contra de Tat, que significa o era el dios de la fertilidad, o Hathor, que era la diosa en forma de vaca. Esta plaga representaba enfermedades, también es conocida como Apis. Entonces directamente este juicio iba en contra de esta deidad en Egipto. La plaga número 6 era la plaga de úlceras. Y esta plaga de úlceras podemos observar que nos enseña la Escritura en el capítulo 9, verso número 8, que esta plaga vino sin aviso al faraón. Aquí no hubo una advertencia para él, sino que simplemente el Eterno le dio la directriz a Moisés y Aarón de que debían tomar un puñado de cenizas de hornos y esparcirlas en el cielo, pero debían de hacer esto delante del faraón. Luego de esto entonces el polvo, y vendrá a ser el polvo sobre toda la tierra de Egipto, y iba a producir sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Entonces esta plaga vino sin aviso al faraón. Aquí tampoco hubo una advertencia, sino que el Eterno Dios le dijo a Moisés y Aarón lo que debían de hacer, y por causa de esto vino entonces estos sarpullidos, y dice que se expandió y estuvo en hombres, estuvo en lo que quedaba obviamente de las bestias y de los animales. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullidos que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y aún los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en todos los hechiceros y en todos los egipcios, pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Entonces era algo sumamente terrible cada una de las plagas que hemos podido estudiar, cada una de los juicios que hemos podido nosotros ver a lo largo de esta enseñanza, y que aún todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estábamos viendo, obviamente desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva hoy en día, el poder tan solo imaginar todo lo que estaba aconteciendo, y aún así que el faraón cada vez endureciera más su corazón para no dejar salir al pueblo. Sin embargo, había un propósito del Eterno Dios, había una palabra de parte del Eterno Dios, y por mucho que el faraón pudiera endurecer su corazón, el propósito del Eterno se iba a cumplir. Bien, esta plaga de úlceras representa el juicio contra Setmet, que es diosa de la salud, y también representa lo que es los tormentos. En Apocalipsis 16, versículo 2, dice: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres,
que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, esta plaga representa lo que es los tormentos. Y la última plaga que vamos a estar viendo en esta enseñanza y que cubre el capítulo número 9 es la plaga de granizo. Bien, en la plaga de granizo dice que nuevamente el Eterno le dice a Moisés que se levante y que se presente delante del faraón y que le diga nuevamente: el Eterno, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente él se expresa que es el Eterno Dios el que le está dando estas indicaciones y le advierte: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Para que entiendas, le dice, que no hay otro como yo. Entonces, a causa de todo esto, todo lo que hemos podido ver, el faraón creía nuevamente, él seguía creyendo que él era la máxima autoridad, que él era ese Dios que él creía para todo su pueblo. Pero el Eterno Dios quería dejar bien en claro al faraón y a todos los egipcios que él era el Dios de toda la tierra. Y dice la escritura en el verso 16: y a la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Y dice la escritura que él envía una advertencia y le dice aún que recoja el ganado que se encuentra en el campo, porque iba a venir un granizo el cual ellos nunca habían visto. Y dice la escritura que de los siervos del faraón que tuvieron temor en su corazón y que creyeron esta palabra, dice que ellos recogieron el ganado. Pero también dice la escritura que hubo una parte que no creyó, que no aceptó la palabra y que no les importó, pensaban que esto no les iba a afectar y simplemente dejaron el ganado en el campo. Pero ¿qué pasó? En el versículo 24 dice que hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo. Pero el versículo número 26 es sumamente importante porque dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Nuevamente el Eterno hizo separación, el Eterno guardó al pueblo de Israel. En la tierra de Gosén no se vio afectada por ninguna de las plagas que vinieron contra el faraón y que vinieron contra su pueblo. Entonces el Eterno Dios hace esa separación con nosotros. El Eterno Dios tiene preparado para aquellos que cumplen su palabra, para aquellos que creen en su Torah. El Eterno Dios tiene preparada esa tierra de Gosén, donde Él nos guarda, donde Él nos preserva, donde Él nos separa y nos aísla de todo ese juicio que quiera venir sobre tus enemigos en este tiempo. Y dice que luego de esto el faraón mandó a llamar a Moisés. Obviamente él quería ya retirar esta plaga y dice que le dijo: orad al Eterno para que cesen los truenos y el granizo, y os dejaré ir y no os detendré más. Supuestamente aquí pues él iba a ceder y iba a dejar salir al pueblo. Pero Moisés le respondió: tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Eterno y los truenos cesarán. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia del Eterno Dios. Moisés también le habla claramente al faraón. Él sabía lo que había en su corazón y él le dice estas palabras. Sin embargo, dice que Moisés salió de la presencia de él, extendió sus manos y cesó el fuego, el granizo y la lluvia. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. Entonces acá
vemos nuevamente el engaño que había en él, que ya una tras otra vez les dice de que cese la plaga, y cuando haga eso pues los dejaré ir, pero era mentira, sino que en su corazón cada vez se endurecía aún más para no dejar ir al pueblo. Esta plaga de granizo era un juicio contra el dios Set, que era el dios de las tormentas, o también Nut, que es la diosa del cielo, y tiene que ver con fenómenos atmosféricos. En Apocalipsis 16:21 dice: y enormes granizos como los de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra el Eterno por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Entonces esto iba en contra de esa deidad en Egipto y representaba esos fenómenos atmosféricos. De esta manera finaliza la enseñanza del día de hoy. Quiero hacer rápidamente un resumen de las 7 plagas que estuvimos estudiando el día de hoy. En la primera plaga, que fue la de sangre, dice que hubo una advertencia para el agua. Aquí podemos observar que está en Éxodo 7:15 al 25. En la segunda plaga hubo una advertencia también para el faraón, y esta fue la plaga de ranas. En la tercera plaga, que fue la de piojos, fue sin advertencia para el faraón. En la cuarta plaga, que fue la de moscas, dice que hubo una advertencia. En la plaga número 5, que fue la del ganado, también hubo una advertencia para el faraón. En la plaga número 6, que fue la de úlcera, también vino sorpresivamente sin advertencia. Y en la plaga número 7 hubo nuevamente una advertencia. Entonces, en cada una de las plagas, con o sin advertencia, él no se vio arrepentimiento en su corazón, no se vio la disposición de dejar salir al pueblo de Israel, por lo que iba a venir aún más juicio en contra de él por no alinearse a la palabra del eterno Dios. Y ya para finalizar entonces la enseñanza, queremos proclamar en este día sobre tu vida que así como el eterno Dios guardó al pueblo de Israel, así como el eterno Dios guardó la tierra de Gosén para que no vinieran, para que no tocaran ninguna de estas plagas, proclamamos en esta mañana y en este día de Shabbat que el eterno Dios, en donde quiera que nosotros estemos, Él nos guarda de todo juicio que quiera venir por causa de tanta maldad que se ha levantado en este tiempo. Declaramos que nuestro corazón, nuestra familia, nuestro ministerio están como en esa tierra de Gosén, están preservados y guardados por parte del eterno Dios. Y que todo enemigo que quiera levantarse en contra de ti, que toda deidad que quiera levantarse en contra del propósito del eterno Dios sobre tu vida, el juicio del eterno Dios va a venir. Porque así como ocurrió con el pueblo de Israel, como lo podemos leer hoy día en el libro de Éxodo, de la misma manera el respaldo del Dios eterno hoy día permanece vigente sobre cada uno de sus hijos que creen en su palabra y que guardan su Torá. Y por ende, el eterno Dios hará juicio de todo aquel que quiera levantarse en contra de ti. Les bendecimos grandemente, le damos gracias por habernos acompañado en este día de Shabbat. No queremos despedirnos sin antes poder saludar a algunas de las personas que estuvieron compartiendo con nosotros el día de hoy. Quizás no tengo el registro de todas acá porque hubo algunas desconexiones en el teléfono, pero queremos aprovechar para saludar a Mariano y Miriam de la Fuente, que como todas las semanas nos acompañan. Un abrazo para ustedes. A Luz Cruzado también, un abrazo para ti, Luz. A Johnny Muñoz desde Colombia. Johnny, un gran abrazo, gracias por haber estado el día de hoy compartiendo con nosotros. A Claudia Elizabeth, un Shabbat Shalom para ti también, Claudia, gracias por haberte conectado el día de hoy con nosotros. Te invitamos a que puedas estar cada sábado 9 de la mañana hora de Ecuador. A Estefanía de Churio, Estefanía, un abrazo para ti y toda tu familia, sabes que les apreciamos muchísimo. Bueno, estas son las personas que tengo registro el día de hoy. Queremos recordarles también que si usted es nuevo, es primera vez que nos estuvo acompañando en este día, pueden dejarnos acá abajo en los comentarios. A ver, también acá nos escribe Claudia, es de Santo Tomé de Argentina. Gracias, Claudia, por haberte conectado.
Si alguna persona que estuvo con nosotros el día de hoy y es primera vez que se conecta, queremos invitarles que puedan dejarnos acá abajo en los comentarios su correo electrónico si desea que nosotros le hagamos llegar las diapositivas de la enseñanza del día de hoy. Ya tenemos una base de datos de todas las personas que nos han dejado su correo, pero si usted aún no nos ha hecho llegar su email, pues puede dejarnos acá en los comentarios y nosotros le haremos llegar el material de estudio que estuvimos compartiendo el día de hoy en la transmisión. Así que bueno, un abrazo para todos. Gracias. Puedo ver que hay algunos comentarios acá, ya los vamos a estar leyendo más adelante y pues les vamos a estar respondiendo sus inquietudes. Shabbat Shalom para todos, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Los amamos mucho. Les amamos.